Damos lectura a la palabra, hermanos, y nuevamente presentamos nuestras vidas para que el Señor esté hablando a nuestras vidas en esta tarde. Dice así la palabra del Señor ahí en Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti para ser expuestos a tu palabra. Yo necesito de la obra, de la gracia y del poder del Espíritu Santo para poder comunicar tu palabra, Señor. Que tu palabra entre a los corazones, que haga la obra para lo cual es enviada, Señor, que tú edifiques a tu pueblo y que tú salves a aquel que a lo mejor necesita una experiencia de salvación en esta tarde, Padre. Confiamos en ti, confiamos en el poder de tu palabra para hacer la obra en nuestras vidas. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los grandes problemas a la hora de leer y estudiar las Escrituras es desconectar un pasaje bíblico de su contexto inmediato. Muchas veces leemos pasajes de la Escritura y los aislamos de todo lo que se ha venido enseñando. Eso es lo que yo le llamo lectura picaflor. Hay personas que abren su Biblia, Señor, háblame. Y pues ahí donde abrieron, ahí leen. Pero por no leer lo que viene antes y por no leer lo que viene después, muchas veces llegan a interpretaciones incorrectas acerca de lo que el pasaje realmente está diciendo y la línea que el Señor está trayendo por medio de los versículos anteriores y de los versículos que vienen después. Y otro problema gravísimo que muchas veces nosotros los creyentes enfrentamos es que no ponemos por obra lo que hemos escuchado y aprendido. Eso es una realidad constante. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado y yo he escuchado en mi vida? Muchos. Por lo menos los que llevan aquí desde el 2015, usted ha escuchado por lo menos unos 160 mensajes en un periodo de 3 años. Esos son los que llevan aquí 3 años. Algunos de ustedes ya habían estado en la fe mucho antes de haber llegado aquí. ¿Cuántos mensajes y exposiciones bíblicas hemos sido expuestos? La pregunta no es cuántos mensajes hemos oído, la pregunta es cuántos de ellos hemos aplicado a nuestra vida. Para que no seamos, como dice Santiago, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Y cuál es el problema? Que al no poner por obra lo que hemos aprendido, es muy fácil olvidar lo aprendido y seguir viviendo una vida ocupada en cosas que no tienen la capacidad de producir nada espiritual en nosotros. Por eso venimos a un servicio como este, nos preparamos, nos lavamos los dientes, nos maquillamos, aquellas que se maquillan, nos peinamos, nos ponemos muy elegantes, escuchamos el sermón, salimos de aquí contentos y el lunes a sábado, ¿qué hacemos con lo que hemos escuchado y hemos aprendido? Hay el pastor que se prepare toda la semana para preparar el próximo sermón. Yo tengo muchas ocupaciones en mi vida durante la semana para tener que preocuparme por lo que la palabra de Dios me está enseñando. Y este relato de Jesús calmando la tempestad, yo lo he escuchado cientos de veces. En los 20 y pico de años que llevo dentro de la iglesia. ¿Cuántos mensajes de este relato usted a lo mejor ha escuchado? Muchos también. Yo personalmente he escuchado este relato bíblico sin número de veces, con todo tipo de matices, énfasis momentáneos y personales. El predicador, ¿verdad? Por lo general, pues le da su matiz personal o su perspectiva personal acerca del pasaje. Pero
hasta esta semana, hermano, yo me pude dar cuenta que aún yo mismo había leído este pasaje, escuchado predicaciones de este pasaje, desconectado de todo lo que se venía diciendo en los versículos anteriores. Y es que hay una realidad, hermanos, de suma importancia para poder entender este relato. Este relato tiene un contexto, tiene un trasfondo, tiene una historia que se ha venido desarrollando desde el capítulo 1 de este Evangelio de Marcos. Es como cuando usted se monta en una montaña rusa y usted se monta y va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega a su punto más alto. Bueno, este pasaje de la Escritura, hermanos, ha venido formándose desde el capítulo 1 de Marcos en todo lo que ha estado pasando y relatando el escritor. Hay un sinnúmero de eventos, sucesos y enseñanzas que sirven como el trasfondo y la plataforma para poder comprender este relato que vamos a exponer hoy. Y yo quiero darle un pequeño recuento de esa línea que se ha estado creando desde el principio. Escuche bien. Hemos visto a Juan el Bautista identificar públicamente a Jesús como el Mesías prometido. Esto lo vimos en el capítulo 1. Hemos visto cómo el Padre confirma la identidad de su Hijo durante el bautismo en agua. Vimos a Jesús enfrentar a Satanás en el desierto y obtener la victoria sobre la tentación y el pecado. Vimos a Jesús obrar sanidades, prodigios, milagros sobrenaturales y liberación de endemoniados. Hemos visto cómo Jesús discernía las intenciones y los pensamientos de la gente como una prueba de su omnisciencia. Lo vimos perdonar pecados como una prueba de su autoridad divina. Vimos la sentencia de juicio sobre aquellos que lo acusaban de trabajar bajo el poder de Satanás. Hemos visto cómo Jesús hace una separación entre los que son verdaderos discípulos y los que no lo son por medio del uso de las parábolas. Y estas parábolas servían como un instrumento de juicio sobre la incredulidad de las multitudes. Y vimos en nuestra última exposición cómo el reino de Dios tiene el poder para crecer en la vida personal de un creyente y en el mundo. Eso es todo lo que hemos estado viendo en los últimos 4 meses desde que comenzamos esta exposición, mis hermanos. Pero esta es la vida de los discípulos que está siendo expuesto a esta realidad. Y a estas alturas se supone, ¿verdad?, que sus discípulos hayan desarrollado un entendimiento bastante claro de la verdadera identidad de Jesús. Asumimos nosotros, ¿verdad?, que de todo lo que ha venido pasando, se supone que a estas alturas los discípulos como que estén claros de quién a quién que está siguiendo, ¿verdad? Se supone que hayan desarrollado suficiente fe para saber y entender que para Jesús no había nada imposible, pero la historia nos revela que esto no fue así. A pesar de todo lo que vieron, a pesar de todo lo que presenciaron, a pesar de todo lo que escucharon, todavía en el corazón de estos discípulos había, hermanos, grande incredulidad. Y este relato que vamos a exponer hoy es como un examen práctico. Usted sabe que cuando usted toma clases en la escuela, en la universidad, usted ya sabe desde el principio que en algún momento dado le van a dar ¿qué? Le van a dar un examen para probar si usted aprendió algo de todo lo que ha venido escuchando, leyendo, estudiando. Bueno, pues este relato sirve como un examen práctico para la vida de Jesús, para la vida de los discípulos de Jesús, pero también sirve como un examen práctico para nosotros como creyentes, a la luz de todo lo que hemos estado viendo en esta exposición de Marcos. Y es que después de cada enseñanza tiene que haber un examen que demuestre si hemos aprendido la lección. Eso pasa en la escuela, eso pasa en la universidad, eso pasa cuando usted va a DMV. Hay mucha gente que va a DMV a tomar la licencia sin haber estudiado el examen. Y ellos juran que van a pasar el examen. Mire, si usted no tiene conocimiento de las leyes de la carretera, no invente, no se vaya a DMV a tratar de coger el examen. Tome sus clases para poder aprender, entonces luego saca, ¿verdad?, su examen. Bueno, pues siempre después de cada enseñanza tiene que haber un examen que demuestre si hemos aprendido la lección. Y es que como comenta Warren Wiersbe, él dice, después de todo, el oír la palabra de Dios tiene el propósito de producir fe. Eso lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y la fe siempre debe ser probada. Siempre, toda fe debe ser probada.
No es suficiente que meramente aprendamos una lección o que seamos capaces de repetir una enseñanza. Debemos también ser capaces de practicar esa lección por fe. Y esa es una razón por la que Dios permite que enfrentemos pruebas en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha salido gozoso del servicio de haber escuchado la palabra de Dios y no hace más que salir por la puerta 5 o 10 minutos después, ya tiene una prueba y una situación que tiene que lidiar? No se tiene que ir muy lejos, o al otro día ya comienzan las pruebas de la vida para probar la fe que proclamamos el domingo. Oh Señor, yo confío en ti. Tú dices eso con tu boca. Vamos a ver si es verdad que tú confías en mí. Y las pruebas de la vida son ese examen que Dios utiliza para probar nuestra profesión de fe. Porque con la boca es muy fácil decir muchas cosas. Como dicen en Puerto Rico, con la boca es un mamey. Con la boca es fácil decir cualquier cosa. Vamos a ver cuando vengan las pruebas de la vida, a ver si realmente nuestra profesión de fe realmente tiene algún valor o peso alguno. Y nosotros vemos en estos versículos 35 al 36 de este pasaje de Marcos capítulo 4, que hay una promesa por parte de Jesús cuando Él comienza esta travesía del lugar donde se encontraba al lugar donde le dice a los discípulos que quiere ir. Miren lo que dice el versículo 35. Aquel día, ¿a cuál día se está refiriendo? Bueno, hemos visto en el contexto que Jesús llevaba un tiempo enseñándole a las multitudes en la orilla del mar unas parábolas y luego se retiró a la casa de uno de sus discípulos en Capernaum a seguir enseñándole el significado de las parábolas a sus discípulos. Bueno, ese mismo día pasó algo. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿A cuál lado? Bueno, al otro lado, hermanos, de donde se encontraban. Ellos se encontraban en las orillas del mar de Galilea y Jesús quería pasar al otro lado del mar de Galilea. Dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Así que aparentemente Jesús, hermanos, ya estaba cansado en su humanidad de todo lo que había venido enseñando, de todo lo que había venido pasando, y Él le pide a sus discípulos que hagan algo, pero lo dice con unas palabras llenas de seguridad. Pasemos al otro lado. Pero surge una pregunta. ¿Sabía Jesús la tempestad que se avecinaba? Cuando Él le dice estas palabras a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Sabía Jesús la tormenta que se iba a desatar? Por supuesto que lo sabía, mis hermanos. Jesús era 100% Dios, era 100% hombre. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía exactamente lo que iban a experimentar él y sus discípulos y todos los demás y todas las barcas que estaban a su alrededor, lo que iban a experimentar en esos momentos. La tormenta era parte de su plan para ese día y esta iba a ayudar a sus discípulos a comprender una lección que ni siquiera sabían que necesitaban aprender. Los discípulos ingenuamente, pues vámonos a montar en la barca y vámonos para el otro lado. Jesús tenía un plan, hermano, con la vida de estos discípulos. Ellos venían escuchando la parábola del sembrador, el efecto que surge la palabra de Dios en los corazones. Habían escuchado la parábola de cómo la semilla de mostaza, por más pequeña que es, crece. Habían visto y habían escuchado la parábola de cómo la semilla de la palabra del Señor crece y se expande a través del mundo. El evangelio, cómo se expande. Y esta lección que Jesús le quería enseñar la podemos resumir de la siguiente manera, mis hermanos. Se puede confiar en Jesús aún en las tormentas de la vida. Pero los discípulos no saben todavía esta verdad. Ellos están a punto de experimentar si realmente ellos pueden confiar en Jesús a pesar de las tormentas de la vida. Muchas personas tienen la idea de que las tormentas vienen a su vida solo cuando han desobedecido a Dios, pero no siempre es así. Si usted se metió en problemas y tomó malas decisiones, usted va a tener que enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones. Pero eso son pruebas también, esos son conflictos y usted va a tener que ajustarse, ¿verdad? Y pagar las consecuencias o pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados, pero no siempre las pruebas son ocasionadas por nuestras malas decisiones.
Jonás acabó en una tormenta debido a su desobediencia, pero los discípulos se vieron en medio de una tormenta debido a su obediencia al Señor. Porque ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Búsquense una barca y pasemos al otro lado. Ellos estaban obedeciendo a su maestro en lo que el maestro les estaba pidiendo. Ellos no estaban ahí pecando, desobedeciendo. Así que, hermanos, no todas las pruebas que llegan a nuestra vida son consecuencia de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones. Debemos a veces analizar y mirar, bueno, esto no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho o haya dicho o alguna mala decisión. ¿Por qué esta prueba ha venido a mi vida? Los discípulos no sabían lo que iban a enfrentar, pero Jesús les había hecho una promesa por medio de una petición. ¿Y cuál fue esa promesa, petición o petición, promesa? Pasemos al otro lado. Jesús tenía claro que todos iban a llegar al otro lado. Por eso le dice con confianza, pasemos, y eso está en plural. No dice pasaré al otro lado. Pasemos al otro lado. Él no les prometió cómo sería el viaje, pero sí les expresó su convicción segura de que llegarían al otro lado del mar. Él no les dijo, miren, prepáreme la mejor barca, la más fuerte, porque cuando estemos en mar adentro, ahí se nos va a desatar tremenda tormenta. Él no les dio los detalles de cómo iba a ser su travesía. De la misma manera pasa con nuestras vidas muchas veces. Dios no nos ha dicho exactamente todo lo que hemos de atravesar, pero sí nos ha hecho una promesa como creyentes de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hay una promesa que se nos da y esa promesa tiene un fin. ¿Cómo nosotros llegaremos al fin? A veces lo desconocemos, muchas veces lo desconocemos. Pero Dios ha prometido y Jesús le había prometido a estos discípulos de que ellos llegarían al otro lado. Y mi hermano, a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver la incalculable cantidad de promesas que Dios le hace a su pueblo. Dios es un Dios de promesas. Y Dios es un Dios fiel a sus promesas. Nosotros no. Hay una canción que escribió un cantante por ahí, conocido, cristiano, que decía Dios de pactos. Y es verdad, Dios es un Dios de pacto, pero Él es el que pacta con el hombre. Porque el hombre es incapaz de cumplir los pactos con Dios. Por eso es que Dios es el que tiene que garantizar el resultado y el final de sus planes, porque si los dejara en manos de nosotros, nunca se llevarían a cabo, mis hermanos. Y en la palabra del Señor nosotros vemos una y otra vez las promesas que Dios le da a su pueblo. Por ejemplo, en Josué 21:45, aquí está el relato de Josué, ya casi al final de su vida y su ministerio. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas que Dios le había hecho a su pueblo, todas se cumplieron. Tanto las positivas como las negativas. Porque habían promesas que Dios le había dado. Si tú obedeces, vas a recibir esto. Si desobedeces, esta va a ser la consecuencia. Y todo eso se cumplió, mis hermanos. Tanto positivo como negativo se cumplió en la vida del pueblo de Dios. Dios es un Dios que cumple sus promesas. En Isaías 14:27 dice el profeta, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? No hay promesa en el plan de Dios que no se cumpla, mis hermanos. Y eso nos debe traer a nosotros como creyentes en las pruebas de la vida seguridad y confianza. Eso no significa que en el momento no nos angustiemos, nos preocupemos o nos vengan sentimientos de desesperación, pero necesitamos recapitular nuestras emociones y confiar en lo que hemos creído en la palabra del Señor. De lo contrario, nos va a pasar como este relato que vamos a ver a continuación, mis hermanos. Miren lo que dice Romanos 4:21. Estoy plenamente convencido de que es poderoso para hacer todo lo que había prometido. El Señor nos ha prometido, hermano, muchas cosas a nosotros los creyentes y Él es fiel para cumplir cada una de ellas. Pero vamos a ver ahora qué es lo que sucede en medio de esta historia. Vamos a ver los reclamos que los discípulos le hacen en medio de la tormenta. Miren lo que pasa aquí en los versículos 37 y 38.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hay otras versiones que dicen y se hundía. Y él estaba en la popa, Jesús. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si una persona nunca se ha montado en un barco, a lo mejor no sabe qué esperar. Si una persona nunca ha sido pescador en su vida y nunca se ha montado en una barca a pescar, a lo mejor no tiene ni idea de qué es lo que puede pasar allá adentro en el mar. Pero este no era el caso de los discípulos. Los discípulos, hermanos, ya conocían muy bien este mar. El mar de Galilea era conocido muy bien por los pescadores y habitantes de esa región como un lugar donde se producían y todavía se producen grandes tormentas. Cuando Jesús, hermanos, le dice pasemos al otro lado, yo creo que en la mente de algunos de estos discípulos diría: de noche pasar por el mar de Galilea para atravesar hasta el otro lado, es posible que a lo mejor nos agarre una tormentita, porque ya era costumbre que en el mar de Galilea siempre se forman tormentas, mis hermanos. Esto que ellos estaban a punto de experimentar no era algo nuevo o algo que ellos nunca habían visto. Esto formaba parte de la vida de los pescadores. No era la primera tormenta que ellos experimentaban ni que veían. Pero ¿cuál es el punto principal del relato? ¿Cuál es el punto principal de esto que estamos viendo? El punto principal del relato, escuche bien, no era cuán feroz era la tormenta. Eso ya ellos lo habían experimentado. El punto principal del pasaje es el comportamiento de Jesús y el comportamiento de sus discípulos. Muchas veces yo he escuchado esta predicación y le ponen como que un énfasis extremadamente a la tormenta y se olvidan del comportamiento de Jesús y del comportamiento de los discípulos. No es la tormenta el punto principal de la enseñanza, mis hermanos. Es la respuesta de los discípulos ante esta situación. Jesús sabía antes de montarse en la barca lo que sucedería. Jesús estaba a punto de enseñarles a sus discípulos de una manera física y visible lo que les había enseñado en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan que en la parábola del sembrador habían 4 tipos de terreno y 3 de ellos nunca dieron fruto? Solamente un terreno. Bueno, pues ahora Jesús quiere probar realmente, para que los discípulos realmente piensen y analicen si en sus vidas realmente hay fruto de fe y de confianza en el Señor. El comportamiento de Jesús al irse a dormir es una representación visible de lo que el sembrador hace después de sembrar la semilla en la tierra. ¿Qué fue lo que vimos en la parábola del sembrador? Que el sembrador sale a sembrar la semilla y ¿qué hace después de sembrarla? Se va a dormir tranquilo, mis hermanos. Se va a dormir tranquilo, ya cumplió su trabajo. Bueno, pues en este relato Jesús está de una manera visible enseñándole a sus discípulos lo que Él es. Él había sembrado la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Ahora Él iba a probar realmente si esa semilla había dado fruto en sus vidas. Y por eso, ¿qué hace Jesús en medio de la tormenta? ¿Qué está haciendo? Durmiendo. Miren lo que dice el texto. Y él estaba en la popa, que es la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Jesús está haciendo exactamente lo que hace el sembrador cuando siembra la semilla. Siembra la semilla y se va a descansar. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. Me imagino que los discípulos, antes de montarse en la barca, estarían hablando entre ellos mismos o pensando: wow, Jesús nos acaba de interpretar y nos acaba de explicar el significado de estas 3 parábolas, y estas multitudes, por rebeldes incrédulas, no pueden entenderlas ni conocerlas. Nosotros, a la verdad que somos lo mejorcito entre todos estos judíos, vamos ahora a seguir al maestro. El maestro de Jesús les tenía una prueba lista, a ver si ellos realmente estaban confiando en la palabra que Él les había prometido, mis hermanos. Jesús está totalmente confiado en que su vida está dentro de la voluntad de su Padre y que el Padre tiene cuidado de Él en todo momento, no importando las circunstancias. Por eso es que Jesús está ahí tranquilo durmiendo. Él no tiene preocupación.
Él de todos, él sabía la tormenta que se iba a desatar, pero él está tranquilo, confiando en la voluntad del Padre sobre su vida. Jesús ha pasado bastante tiempo sembrando la semilla de la palabra de Dios en el corazón de sus discípulos. Esta tormenta física revelará la incredulidad que todavía había en sus corazones. Y esto lo vemos en la respuesta de los discípulos ante lo que está sucediendo. ¿Cómo le responden los discípulos a Jesús? Miren el reclamo que él les hace. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras versiones dice lo siguiente: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te preocupa que estamos a punto de hundirnos y de morirnos? Se desesperaron, mis hermanos, entraron en crisis y comienzan ahora, por medio de reclamos, a cuestionar si realmente Jesús estaba preocupado por sus vidas o no. Si realmente Jesús los había llamado y escogido para ahora dejarlos morir en el medio de una tormenta. Los discípulos se alarmaron, se descontrolaron emocionalmente. A pesar de haber visto todas las cosas milagrosas que Jesús había hecho en el pasado, su reacción ante esta adversidad demostró que aún dentro de sus corazones había incredulidad a las palabras de su maestro, y la incredulidad de sus corazones fue manifestada. Yo imagino que ellos se montaron en esa barca sintiéndose como hombres de mucha fe. Estoy casi seguro que mientras se alejaba la barca de la orilla, ellos lo más probable miraban la multitud y decían: mira, ahí están esos incrédulos que no tienen fe. Y aquí estamos nosotros llenos de fe, listos para enfrentar y conquistar el mundo juntamente con Jesús. La historia estaba a punto de cambiar, mis hermanos. Esta tormenta iba a revelar que a pesar de todo lo que Jesús les había enseñado, todos los milagros, las sanidades, las liberaciones de endemoniados, todos los prodigios que ellos habían presenciado, todavía había incredulidad en sus corazones. Y Jesús les quería demostrar, hermano, por medio de esta prueba de la tormenta, no hay mucha diferencia entre los 3 terrenos que nunca dieron fruto y ustedes. Tremendo. A pesar de que Jesús mismo les había explicado los misterios del reino, al proveerles el significado de las parábolas con las cuales Él les enseñaba, estos discípulos todavía mostraban mucha similitud con los primeros 3 terrenos donde la semilla de la palabra había sido sembrada. Y el examen que nosotros nos debemos hacer en esta tarde es cómo nosotros respondemos ante las pruebas de la vida. Y me añadí en esa pregunta: ¿cómo respondemos cuando vienen las adversidades a nuestra vida? En la mayoría de los casos respondemos igual que respondieron los discípulos. Nos alarmamos y nos descontrolamos emocionalmente. Nos volvemos como una gallina sin cabeza. ¿Usted le ha cortado la cabeza a una gallina? Aquellos que hacían eso para comer en sus casas, ¿qué le pasa al cuerpo? Empieza a correr, hermano, todo descontrolado. Y la cabeza ahí a brincar y a dar vuelta, ¿verdad? Bueno, muchas veces nosotros nos descontrolamos ante los problemas y las situaciones y las pruebas que llegan en la vida. Confesamos una cosa con nuestra boca, pero cuando llega la prueba y la realidad y el examen de nuestra fe, ahí se revela realmente si realmente hay fe o lo que hay es incredulidad disfrazada de fe. La pregunta que nosotros debemos hacernos en esta tarde es: ¿cuántos de nosotros, aún como creyentes y hijos de Dios, reaccionamos de la misma forma y con la misma incredulidad que respondieron estos discípulos? Cuando llegan las situaciones, las adversidades y las pruebas de la vida, ¿cómo respondemos, mis hermanos? Unos ejemplos. ¿Cómo reaccionamos cuando llega alguna enfermedad a nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando llega alguna crisis familiar? Y de que llegan, llegan. No la tienes ni que pedir ni orar por ella. Llegan solitas. ¿Cómo reaccionamos cuando llega una crisis financiera a nuestras vidas? Porque llegan. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no nos salen como planeamos?
porque planeamos muchas cosas a corto y a largo plazo. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes no nos salen? ¿Nos descontrolamos espiritualmente, emocionalmente y mentalmente? ¿Se comienza a revelar, aún como creyentes, la incredulidad que muchas veces está en nuestros corazones? El comportamiento y reacción por parte de los discípulos reveló que aunque habían entendido algunas verdades relacionadas al reino de Dios, todavía existía una capa de incredulidad debajo de sus corazones. Y esto todavía sigue pasando en el día de hoy y nos pasa a todos. El conocimiento que muchos de ustedes tienen de la palabra de Dios hoy es mucho mayor de lo que tuvieron hace un año, hace 2, hace 3, hace 10 años atrás. Pero a pesar de haber entendido esas verdades del reino, de la misma manera en que los discípulos entendieron algunas, como quiera, sigue habiendo esa incredulidad como una capa debajo de nuestros corazones, mis hermanos. Todavía quedan residuos de piedras debajo de nuestros corazones que muestran la superficialidad de muchas veces de nuestra profesión en Cristo. Todavía quedan espinos en nuestros corazones que dan más importancia a la vida terrenal, a los afanes y a las cosas materiales de este mundo. Porque es muy fácil comparar a los incrédulos con los 3 terrenos que no dieron fruto, pero comparemos nuestra vida a la luz de esos 3 terrenos. ¿Qué es lo que realmente mueve nuestra confianza en el Señor? Esto nos revela que aún los cristianos pueden mostrar el mismo comportamiento de incredulidad que muestran los que no son parte del reino. Esto es una verdad, hermano, triste y lamentable, pero es real. Muchas veces aún los creyentes nacidos de nuevos muestran en ciertos grados y en cierta medida la misma incredulidad que los que van rumbo a la condenación. Triste, ¿verdad? Pero es una verdad que tenemos que ser confrontada con ella. Por eso el escritor a los Hebreos advierte y dice lo siguiente en Hebreos 3, versículos 12 al 13. Miren lo que dice el autor a los Hebreos, hablándole a creyentes, porque no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes. Y miren lo que dice la palabra del Señor allí en Hebreos 3, versículos 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso es la importancia de que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Cuando nosotros no somos expuestos constantemente a la palabra de Dios y prestamos atención a ella, nosotros mismos nos estamos incapacitando para que la verdadera fe crezca en nuestras vidas. Por eso es que respondemos como respondemos cuando llegan las adversidades de la vida. ¿Y dónde tú estás, Jesús? Tú no ves lo que me está pasando. Tú no ves la adversidad que estoy atravesando. No, espérate, aguántate. Hold your horses, calm down. Medita en lo que has escuchado acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado por medio de su palabra? Es en esos momentos donde tienes que confiar en ellas. No es cuando no tienes problemas en la vida o cuando no estamos enfrentando situaciones. Cuando no enfrentamos problemas en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos caminando de lo más feliz sin ningún tipo de preocupación. Pero cuando llegan las crisis y las situaciones en nuestra vida, ahí es donde debemos acordarnos de las promesas que Dios nos ha hecho. Pero como no somos expuestos a la palabra de Dios constantemente, somos entonces como estos discípulos y muchas veces reaccionamos de la misma manera. Y muchos hermanos llegan hasta maldecir a Dios por las situaciones que están atravesando. Y llegan a culpar a Dios por las situaciones que están atravesando, mis hermanos. Los discípulos podían ver que Jesús estaba en perfecta paz, aún en medio de la tormenta. Este hecho por sí solo debería haberles animado a permanecer en paz. Se supone que si ellos ya han entendido quién es Jesús, por todo lo que han visto, se supone que ellos al ver a Jesús durmiendo en la barca y ver la tormenta, se sentaran y dijeron, bueno, Él dijo que íbamos a pasar al otro lado y Él está aquí durmiendo de lo más tranquilo, pues vamos a quedarnos tranquilos también nosotros porque debe haber alguna seguridad
Algo va a pasar con nuestras vidas positivo. No hay manera de que esta tormenta nos termine matando. Tenían que haber confiado, hermano, en la promesa que Jesús les había dado de que iban a pasar al otro lado. Jesús estaba tranquilo. Todo estaba bajo su control. Como dice un comentarista, Jesús se hallaba dentro de la voluntad de Dios y sabía que el Padre lo cuidaría. Así que tomó una siesta. Miren la comparación que él hace entre Jonás y Jesús. Dice, Jonás durmió durante la tormenta debido a un falso sentido de seguridad, aun cuando andaba huyendo de Dios. Pero Jesús se quedó dormido en la tormenta porque estaba verdaderamente seguro en la voluntad de Dios. Él sabía a dónde iba a llegar. Jesús sabía que tenía que llegar a la cruz. ¿Usted cree que él iba a permitir que una tormentita los matara a todos? Él sabía la gran comisión que le iba a dar a sus discípulos de que ellos se convertirían en hombres y mujeres que propagarían el mensaje del evangelio por todo el mundo. Por eso él estaba tranquilo. Podía estar confiado y seguro de que iban a llegar al otro lado, mis hermanos. Como dice el salmista en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren, lo mejor que pudieron haber hecho los discípulos, ¿usted sabe qué era? Irse a dormir con Jesús. Eso era lo mejor que pudieron haber hecho. Haber aplicado la parábola del sembrador, que sembró la semilla y se fue a dormir. Esta tormenta manifestó realmente que todavía había mucha incredulidad en la vida de estos hombres, mis hermanos. Y Jesús concluye con una demostración de autoridad y con un reclamo divino en los versículos 39 al 40. Miren lo que sucede. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y la última pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Ante los reclamos de los discípulos, Jesús nuevamente les demuestra que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene el poder y la autoridad aún sobre la naturaleza. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, hacer milagros, libertar endemoniados, ver lo que las personas estaban pensando en lo oculto, pero ellos todavía no habían visto esta demostración de poder por parte de Jesús, que aún la naturaleza se somete a su autoridad. Jesús responde a la pregunta de sus discípulos, calmando inmediatamente frente a sus ojos la tormenta que tanto les propiciaba miedo y les creaba ansiedad. Luego de calmar la tempestad, Jesús ahora confronta a sus discípulos con una tempestad, escucha esta parte, mis hermanos, con una tempestad mucho más peligrosa que las olas del mar y los vientos fuertes. ¿Y cuál era esa tempestad mucho mayor que la tempestad física? Es la tempestad interna, la tempestad de la incredulidad. Esa tormenta era peor que la tormenta externa. Porque la tormenta externa se calma, pero esta tormenta interna que los discípulos iban a continuar llevando en su corazón, los iba a perseguir todo el tiempo. La incredulidad iba a seguir ahí, hermano. Por eso es que él le pregunta en el versículo 40, ¿cómo no tenéis fe? Imagínense cómo se están sintiendo sus discípulos con esta pregunta. Viendo todo lo que han visto desde que Jesús los llamó y han visto todo lo que Jesús ha hecho, que ahora Jesús le diga, después de haberles explicado la parábola, y que Jesús ahora les recrimine y le diga, ¿cómo no tenéis fe? ¿Todavía no han creído en mí? ¿Cómo se sentiría el corazón de estos discípulos, mis hermanos? El peligro más grande no estaba en el viento o las olas, estaba en la incredulidad de los corazones de los discípulos. Nuestros mayores problemas están dentro de nosotros mismos, no alrededor nuestro. Es muy fácil echarle la culpa a las circunstancias. No, el problema está aquí adentro. Es nuestra incredulidad, es nuestra falta de confianza. Es ser expuesto constantemente a la palabra de Dios, semana tras semana, día tras día, de múltiples maneras, y aún seguir respondiendo en incredulidad, mis hermanos. Esto explica por qué Jesús gentilmente los reprendió y los llamó hombres de poca fe. En la versión de traducción de lengua actual, ese mismo versículo 40 dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí?
Le habían oído enseñar la palabra, le habían visto realizar milagros y aún así no tuvieron fe. Fue su incredulidad lo que les hizo temer y su temor les hizo dudar del cuidado de Jesús sobre sus vidas. Nosotros, hermanos, estamos en el Evangelio de Marcos, pero lo bueno de la Escritura es que en otros evangelios nos revelan que ya Jesús había tenido una conversación con ellos acerca de que ellos debían confiar en todo momento en que el Señor cuidaba de sus vidas. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 26 al 33, miren lo que Jesús ya le había enseñado a sus discípulos en otra ocasión. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 26 al 33. Vamos desde el 25. El afán y la ansiedad. Miren lo que Jesús le enseña a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, constantemente, por más que los discípulos veían la demostración del poder de Jesús, constantemente Jesús les tiene que llamar la atención y llamarlos hombres de poca fe. Llega un momento donde yo me imagino que en el corazón de estos discípulos realmente ellos se examinarían y dirían, a la verdad que Jesús tiene una gran paciencia con nosotros y un gran amor con nosotros, que no importa todo lo que hayamos visto, como quiera, seguimos mostrando que tenemos mucha incredulidad dentro de nuestros corazones. Hombres de poca fe, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿De qué se preocupan los incrédulos? Reflejado en la parábola del sembrador que ya habíamos visto. ¿Cuál es la preocupación de los incrédulos? Esto que está aquí. Lo que van de comer, lo que han de beber y lo que han de vestir. La parábola del sembrador, que era lo que decía, que los afanes de la vida, la codicia y la ambición por las cosas materiales ahogaron la semilla que había sido sembrada. Lo mismo aquí, mis hermanos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí está la promesa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástate a cada día su propio mal. Andamos preocupándonos por posibles pruebas de aquí a 3 meses. No hagas eso. Preocúpate por la que tienes ahora en estos momentos. Confía en el Señor. Hasta donde yo puedo discernir, hermano, ¿verdad? Y si usted después del servicio me quiere corregir. Pero hasta donde yo puedo discernir y ver, yo los veo a todos ustedes muy bien. Gorditos y colorados. Yo los veo saludables. Yo los veo con ropa. Yo los veo con un techo sobre sus casas. O que han habido momentos difíciles en sus vidas, pero hasta el sol de hoy aquí están. El Señor les ha proveído de una manera u otra. A lo mejor no es todo lo que tú estabas esperando y yo estaba esperando, pero ha habido una provisión de parte del Señor. Pero somos como los discípulos
Nuestra fe se emociona un momentito como uno de los terrenos de la parábola, se emociona, pero cuando vienen los problemas y las tribulaciones, respondemos de la misma manera que uno de los terrenos de la parábola. Alabe. Ante tal demostración de poder, los discípulos pasaron de tener miedo al viento y al agua y ahora pasaron a tener un temor intenso por el poder de Jesús sobre la naturaleza. Miren lo que dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, pasaron de tenerle temor a la tormenta por el miedo a perder sus vidas, ahora están aterrorizados por lo que acaban de ver. Y lo demuestran por medio de la pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué pregunta más tonta? ¿No acababan de ver a Jesús por los primeros 3 capítulos libertando endemoniados, dándole vista a los ciegos, dándole oído a los sordos? Y se atreven a preguntar, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No se supone que ellos ya se supieran cuál era la contestación a esta pregunta? La respuesta a esta pregunta, hermano, ya estaba profetizada en las Escrituras. Las Escrituras revelan el poder sobrenatural que el Creador de todas las cosas tiene aún sobre la naturaleza. Y quiero que me acompañen a un último pasaje donde ya se había demostrado, hermanos, el poder de Dios sobre su creación. Y se supone que los discípulos se acordaran de lo que dice este salmo y reconocieran que ese que estaba ahí frente a ellos era Dios. Miren lo que dice el Salmo 107, versículos 23 al 32. Salmo 107, versículos 23 al 32. Aquí está, hermanos, unos tal vez 1000 años antes de que este relato sucediera, ya aquí queda declarado, hermanos, el poder que Dios tiene sobre la naturaleza. Dice el Salmo 107, versículos 23 al 32, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. ¿Quiénes son los que descienden al mar en nave para hacer negocio? Los pescadores. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Los pescadores, hermanos, se ven ante la inmensidad del mar y ven cómo hay tantos tipos de especies de peces y las tormentas y las olas y las ballenas y todos los animales grandes. Eso da testimonio de las obras maravillosas de Dios. Miren lo que dice el versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Eso es lo que están experimentando los discípulos en medio de esta tormenta. Entonces claman a Jehová en su angustia. Eso es exactamente lo que hicieron sus discípulos, pero en vez de clamar, lo que hicieron fue un reproche y un reclamo a Jesús. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. La pregunta o la contestación, a esta pregunta ya había sido manifestada en las Escrituras, mis hermanos. Cuando ellos hacen esa pregunta de quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, ellos se supone que hubiesen reconocido, este es el Dios del cual el salmista había hablado en el Salmo 107, que tiene el poder para decirle a las tormentas y a los vientos y al mar, calla y enmudece. Estos versículos, hermanos, apuntan a la verdad innegable para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. La respuesta a la pregunta de los discípulos de quién era este hombre que hacía estas cosas era evidente. Jesús es el Dios del Salmo 107. Esa era la conclusión a la cual ellos debían haber llegado. El cual tiene autoridad sobre las olas del mar, sobre el viento y sobre toda cosa creada. Y en esta tarde, ante tales demostraciones de poder y autoridad que nosotros hemos visto en todo esto que hemos visto
de Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 4, nosotros debemos hacer en esta tarde la misma pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es? Porque la manera en que nosotros respondamos esta pregunta realmente revela si nosotros realmente hemos creído en Él. Si la respuesta a esta pregunta es que Jesús es el Salvador y Señor de nuestras vidas, no tenemos razón para poner en duda su cuidado y providencia sobre nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, mis hermanos. Jesús no solamente es Señor de nuestras vidas, al cual nosotros debemos someternos a su autoridad. Él no solamente es Salvador de nuestras vidas y gracias a eso nosotros podemos encontrar salvación y perdón por nuestros pecados, pero también Él es nuestro cuidador. Él cuida de nuestras vidas, mis hermanos. Y Él ha permitido y va a permitir pruebas y situaciones en nuestra vida para revelar realmente la incredulidad que hay en nuestros corazones o la confianza que hay en nuestros corazones. Esa es la verdadera enseñanza de la tempestad. Esa es la verdadera enseñanza de la tormenta en el mar, mis hermanos. No es una enseñanza para que ahora usted se ponga a darles instrucciones al mar y a las pruebas y a las situaciones como hacen muchos. No, es para que usted confíe en medio de esas situaciones. Hoy hay un vocabulario nuevo que se ponen a enseñar por ahí. Cancela esa prueba. Reprende esa prueba de tu vida. Decreta que esas cosas no son así. No, espérate, porque es que si Dios te metió en esa prueba para enseñarte algo y revelar la falta de incredulidad que hay en nuestros corazones, no hay decreto, ni declaración, ni cancelación que tú hagas. Ahí te vas a quedar hasta que pases el examen. Hasta que salgas de ahí confiando en el Señor. Esa es la enseñanza de este relato, mi hermano. Jesús viene enseñándole cómo se revela la incredulidad a los discípulos hasta que pone a prueba realmente si estos discípulos realmente estaban creyendo en Jesús o si todavía había incredulidad en sus corazones. Y nosotros nos debemos hacer esa misma pregunta en esta tarde. ¿Hemos creído realmente en el Jesús de las Escrituras? ¿O tenemos una versión ahí un poquito medio extraña en nuestras cabezas de Jesús? ¿En qué Jesús hemos creído, mis hermanos? ¿En el Jesús de la religión muerta que todavía lo tienen colgado en la cruz? ¿O hemos creído en un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo que tiene el poder sobre todas las cosas? Así que en medio de tu prueba, en medio de mi prueba, en medio de mis aflicciones, de tus situaciones, confiemos en el Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque a través de ella tú sigues revelando nuestra incredulidad, Señor. Aún en nuestras vidas hemos visto de maneras poderosas cómo tú nos has librado del pecado en el que nos encontrábamos, cómo tú nos libraste de la condenación eterna, cómo tú nos rescataste del mundo de oscuridad en que vivíamos, Señor. Y tú has sido bueno con nosotros, nos has dado perdón, nos has dado salvación, nos has dado misericordia, nos has dado gracia. Hasta el día de hoy nos has ayudado. Aún en medio de las pruebas que nosotros mismos nos hemos buscado por medio de nuestra desobediencia, aún tú has estado ahí cuidando sobre nuestras vidas, Señor. No has eliminado las consecuencias de nuestro pecado, pero tú has estado ahí cuidando sobre nuestras vidas, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces aún llegan pruebas a nuestras vidas que están ahí para revelar la incredulidad de nuestros corazones y nosotros respondemos de la misma manera en que respondían estos discípulos y cuestionamos tus promesas y tu cuidado sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe, que al escuchar tu palabra, Señor, esa fe que viene por el oír de tu palabra siga creciendo en nuestros corazones. Y que nosotros podamos, cuando llegan las pruebas y las adversidades de la vida que tú traes a nuestras vidas para probarnos y para moldear nuestras vidas, nosotros podamos permanecer confiados en ti, Señor. Obra, Señor, en los corazones que todavía no han puesto su confianza en ti como su único y exclusivo Salvador, Señor. Que ellos puedan ver la condición en la que se encuentran, que ellos puedan reconocer en esta tarde, por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, que hay una tormenta en sus vidas que los está llevando a la condenación eterna, pero que pueden encontrar refugio en ti, que pueden encontrar descanso en ti, que pueden encontrar verdadera paz en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.